Te imaginas estar embarazada, sin dinero, sin casa, y con el hombre que prometió quedarse, desapareciendo sin mirar atrás. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a ella, sola, traicionada y obligada a reconstruir su vida entre ruinas, en un invernadero abandonado donde nadie creía que algo pudiera volver a florecer. Pero lo que nadie esperaba es que allí no solo crecerían flores, sino una verdad que cambiaría todo para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Alejandro Salvatierra tenía todo, menos a alguien que lo esperara al final del día, y no sabía que su pasado estaba a punto de encontrarlo en un pequeño mercado. Aquel pensamiento no le llegó como una frase clara, sino como una sensación persistente, como un eco bajo que lo acompañaba desde hacía años y que nunca terminaba de apagarse. Esa mañana, en una cafetería elegante del centro de Sevilla, Alejandro removía lentamente su café con leche sin probarlo. El vapor subía y se deshacía en el aire mientras, a su alrededor, el murmullo de conversaciones ligeras llenaba el espacio. Negocios, viajes, planes de fin de semana. Él asentía cuando alguien le hablaba. Respondía lo justo, pero su mirada se quedaba fija un segundo más de lo necesario en la mesa, como si le costara volver. Un socio se inclinó hacia él con una sonrisa segura. «Tienes todo. Alejandro, ¿qué más quieres?» Alejandro dejó la cucharilla sobre el plato. El sonido fue seco, breve. Silencio. No hubo risa después de esa respuesta. Solo un gesto incómodo que alguien intentó cubrir hablando de cifras y contratos. Alejandro giró apenas la cabeza hacia la ventana. La ciudad despertaba con normalidad. Gente caminando deprisa. Coches avanzando con orden. Camareros repitiendo buenos días, sin mirar demasiado. Todo funcionaba. Todo encajaba. Y, sin embargo, él tardó un segundo en reaccionar cuando alguien volvió a dirigirse a él. Horas después, aceptó una propuesta que en otro momento habría descartado sin pensarlo: viajar a un pueblo cerca de Ronda para explorar productos artesanales. No lo hizo por interés real, sino por una incomodidad difícil de nombrar. Permanecer allí empezaba a resultarle más pesado que moverse. Condujo durante horas. A medida que dejaba atrás la ciudad, el paisaje cambiaba. Las calles estrechas dieron paso a caminos abiertos. El aire se volvió más limpio, y el olor a tierra húmeda entró por la ventana entreabierta. En un momento, redujo la velocidad. A un lado del camino, un terreno cubierto de flores silvestres se extendía bajo la luz de la tarde. No eran perfectas, ni estaban ordenadas, pero algo en ese desorden lo obligó a detenerse unos segundos más de lo previsto. Apoyó las manos sobre el volante sin apagar el motor. Un nombre apareció sin aviso: Isabel. No como un recuerdo claro, sino como una sensación que no terminaba de formarse. Alejandro tensó ligeramente la mandíbula. Durante un instante, pensó en aquel día en que decidió no volver. El trabajo, el viaje, la promesa de algo más grande, todo había sido suficiente entonces. Lo había repetido muchas veces, hasta que dejó de necesitar explicárselo. Inspiró despacio y volvió a mirar al frente. Arrancó. Al llegar al pequeño mercado del pueblo, el ambiente era distinto a todo lo que había dejado atrás. Puestos de frutas, flores, pan recién hecho, voces cercanas, saludos auténticos, gente que se detenía a hablar sin prisa, como si el tiempo allí no tuviera la misma urgencia. Alejandro caminó entre ellos con cierta rigidez, ajustándose el reloj casi sin darse cuenta. Observó algunos productos, preguntó precios, escuchó respuestas que apenas retuvo. Todo le parecía sencillo, demasiado sencillo. Un hombre le ofreció probar queso. Alejandro negó con un gesto automático.
Estaba a punto de marcharse cuando algo lo hizo detenerse. No fue un ruido fuerte, fue una voz pequeña, pero firme, que no dudó al hablar. «Tú, hueles igual que él». Alejandro giró lentamente la cabeza. Una niña lo miraba fijamente. Tenía las manos manchadas de polvo y el cabello recogido sin cuidado. No había timidez en su mirada, solo una certeza incómoda, como si no necesitara confirmar lo que decía. Durante un segundo, el tiempo pareció quedarse quieto. Alejandro no respondió de inmediato. Algo en esa frase, en la forma en que fue dicha, se coló por una grieta que él creía cerrada. No era lógica, no era razonable, pero era suficiente. No entendía por qué, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el silencio que tanto había buscado empezaba a romperse. La frase seguía resonando en la mente de Alejandro mientras observaba a la niña. No era solo lo que había dicho, sino la forma en que lo sostuvo, sin titubeos, como si llevara tiempo esperando ese momento a su alrededor. El mercado continuaba con su ritmo habitual. Una mujer ofrecía pan aún tibio. Un hombre discutía el precio de unas naranjas. Y un «buenos días» se deshacía entre las voces. Alejandro parpadeó una vez, como si todo aquello le quedara de pronto lejos. «¿Qué has dicho?», preguntó al fin, en un tono más bajo de lo que esperaba. La niña dio un paso más cerca. Tendría unos 8 años. Llevaba el cabello recogido sin cuidado y las manos manchadas, como si hubiera estado ayudando en algún puesto. «Hueles como él», repitió, «como el hombre que dejó a mi mamá». El golpe no fue fuerte, pero se quedó. Alejandro notó cómo la respiración se le acortaba un instante. Intentó recomponerse. Enderezó los hombros. «Te estás confundiendo». La niña negó con la cabeza. Despacio, sin apartar la mirada. «No me confundo». Alejandro miró a su alrededor, buscando una salida sencilla. Era solo una niña, se dijo. Una coincidencia sin sentido en un lugar al que no pensaba volver. Dio medio paso hacia atrás y se detuvo. No supo explicar por qué. La niña rebuscó en el bolsillo de su vestido y sacó una fotografía doblada. La alisó con cuidado antes de ofrecérsela. «Mira». Alejandro dudó un segundo antes de tomarla. El papel estaba gastado, suave en los bordes. En la imagen, una mujer joven sostenía unas flores, sonriendo de una forma tranquila, sin esfuerzo. A su lado, apenas visible, un hombre inclinado hacia ella. El aire pareció cambiar de temperatura. No era un recuerdo que hubiera guardado con intención. No era algo que revisara en su mente. Y, sin embargo, allí estaba. Suficiente para incomodar. Alejandro no dijo nada. «Es mi mamá», añadió la niña. «Dice que ese lugar era bonito antes». «¿Qué lugar?», preguntó él, sin apartar la mirada de la foto. «El invernadero, donde vivimos ahora». La palabra no le resultó familiar, pero la sensación sí. Ese tirón leve, incómodo, como si algo quisiera tomar forma sin lograrlo. Alejandro devolvió la fotografía con cuidado. «¿Cómo te llamas?». «Lucía». Ella no apartó los ojos de él en ningún momento. No había reproche en su expresión, pero tampoco ingenuidad, solo una espera callada. «¿Dónde está ese invernadero?». Lucía no respondió con palabras. Simplemente le tomó la mano. Su gesto fue natural, directo, como si no contemplara la posibilidad de que él se negara. Alejandro bajó la vista hacia esa pequeña mano sujetando la suya. Durante un instante, pensó en retirarla, decir que no tenía tiempo, que aquello no era asunto suyo,